La parte exactamente que vamos a ver ahora en puntual es lo último de la unidad 2 que confiere prácticamente a todo lo que es estructura de Lewis. O sea, dejamos de lado completamente la parte de armar fórmulas y toda la cosa. A lo mucho, por ahí, repito, por ahí necesitamos saber ni más ni menos que el estado de oxidación de algún metal, la carga neta de algún oxoanión, pero ahí queda. Lo digo en serio, no vamos a necesitar más allá de eso. Eh, Nos vamos a dedicar todo en este momento, todo el tiempo a ver ni más ni menos estructura de Lewis de todas y cada una de las sustancias que nos evalúan. Y cuando digo todas y cada una me refiero tipo todas las familias, con sus respectivos ejemplos, ¿no? Algo muy importante y principal que por ahí queda medio colgado, yo al inicio de esta unidad 2 les dije y les hice una introducción donde nosotros aprendimos cuáles eran los tipos de enlaces, ¿no? Teníamos los enlaces químicos del tipo covalente y del tipo iónico, ¿no? Y yo les dije, si algo tiene predominancia de enlaces covalentes, como se llamaba, molécula. Y si algo tiene predominancia de enlaces iónicos, como se llamaba, compuesto. ¿A qué se refiere esto? Los compuestos no tienen estructura de Lewis. Tienen una representación y toda la cosa, y si yo tratara de hacer una representación espacial de ellos tendría que hablar de estructura cristalina. Sí, ¿alguna vez le van a pedir estructura cristalina en algún parcial? No, no está en inorgánica. ¿Lo voy a explicar? No, porque no necesitan esa información, no les voy a meter información al pedo. Bárbaro. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer de aquellos donde predomina el enlace químico iónico? Les mostraré cómo lo representamos, ¿bien? Sí, nos va a pasar, como siempre, en las oxosales, el más complicado siempre de todo. A partir de ahí las cosas se hacen medio molestas. Ni más ni menos, cómo armar el famoso oxoanión. ¿Por qué? Porque en las oxosales tenemos una región covalente dentro, obviamente, de un corchete, y que no hay que perder de vista que eso está en un conglomerado donde predomina la unión química, perdón, la unión iónica, perdón, el enlace iónico, ¿bien? Pero igual, como dije, vamos a ver todos. Bárbaro, y uno dice, pero entonces, ¿qué quisiste decir con todo lo de recién? Que solamente las sustancias netamente covalentes, o sea, las moléculas, tienen estructura de Lewis en sí. Y esto ya en U21, por ejemplo, en los ejercicios mucho lo usan en los enunciados. Por ahí yo qué sé, dar el nombre de la fórmula que posee estructura de Lewis. Listo, algo que sea puramente covalente, o sea, algo que no contenga metales. Si se van a preguntar quiénes de todas las sustancias que vimos son puramente covalentes y quiénes no, o sea, quiénes son moléculas y quiénes no, es algo muy curioso. Estas fueron todas las sustancias que nosotros vimos. Bueno, ¿cuáles en sí serían sustancias que yo puedo llamar moléculas? Y a ver, voy a yo marcar con rojo aquellas que siempre forman moléculas, ¿eh? Los hidruros metálicos son moléculas en todos los casos. Los óxidos ácidos también. Los oxoácidos también. Y bueno, tipo... En el caso de, bueno, sustancias formadas por fósforo, arsénico y antimonio, obviamente solo los oxoácidos formados por estos y el amoníaco y el amonio también son moléculas. Después el resto no. El resto son todos iónicos. O sea, uno dice acá tiempo. Hidruros metálicos, óxidos básicos, sales, hidróxidos, oxosales, hidrógeno, sales, hidrógeno, oxosales, oxosales de amonio y bueno, oxosales con alguna de estas tres sustancias. Todas esas cosas no son moléculas, ¿no? Puta madre. Ok, entonces más nos vamos a pasar todo el tiempo hablando de moléculas. No exactamente. Vamos a comenzar siempre por lo más solicitado, ¿no? Vamos a comenzar cómo es la estructura de Lewis para aquellos que tienen estructura de Lewis, o sea, para las moléculas. Vamos a comenzar por los hidruros no metálicos. Repasando lo siguiente, los hidruros no metálicos, ¿qué fórmula genérica tienen? Están conformados por hidrógeno y un no metal.
A veces puede llegar a pasar que estén escritos al revés. No metal hidrógeno, bien, pero eso no altera que el no metal es el que actúa con estado de oxidación negativo. Algo muy importante antes de meternos, que por ahí queda medio como que colgado en el medio. Ya dije que ya íbamos a empezar, pero necesito explicarles algo. La estructura de Lewis es muy conocida por tener que hacerlo de, bueno, tipo, tener que andar representando enlaces covalentes simples, o dobles, o triples. Simple, por ejemplo, sería entre cloros. Ahí habría 3 pares más. Dobles habría entre oxígenos. Ahí habría 2 pares más. Triples habría entre nitrógenos. Ahí habría un par más. Estoy mostrando casos y ejemplos de dónde ocurren estos, ¿no? Ahora, además del simple, doble, triple o también el famoso dativo, el dativo ustedes lo reconocen, ya vamos a hablar cómo lo reconocen y todo, pero bueno, principalmente ocurre, algunas veces por ahí lo habrán visto de esta forma, con un circulito y una flechita apuntando de quién da a quién recibe. Yo voy a poner A y B nada más para no inventar elementos, ¿no? La cuestión es que, claro, tenemos que andar haciendo estas cosas, pero ¿bajo qué concepto? Todo esto ocurre y se rige principalmente bajo lo que se llama la famosa ley del octeto, ¿bien? O sea, uno dice, banca, tiempo. A ver, porque como si no, como que queda medio colgado, ¿no? Yo para poder hacer la estructura de Lewis, la famosa Lewis, yo para hacer la Lewis necesito conocer la estructura, la ley del octeto, sí. La Lewis la vamos a hacer por aquellos que están marcados en rojo, claro. Ok, vos me acabas de mencionar que en la Lewis yo voy a utilizar estas 4 cosas que mencionaste: enlace simple, doble, triple y dativo. Solamente con esos elementos no, 10 ejemplos de dónde ocurren. Vamos a ver distintas situaciones, ¿no? Pero spoileando un poco, sí, el nitrógeno es el único que hace los enlaces triples. Pero bueno. Volviendo a lo nuestro, claro, ¿qué es la ley del octeto, no? Podría dar una gran vuelta teórica y toda la cosa y decirles, no, esto se remonta un poco al tema de los gases nobles, con el tema de que son estables, con 8 electrones externos y bla. Pero sería dar mucha vuelta. ¿Qué hay que comprender? Rápido y sencillo, los átomos en general son más tranquilitos cuando logran, en la última capa, en la capa externa, llegar a tener 8 electrones. Acá es donde ustedes quedan con cara de, ¿cómo que 8? Sí, irónicamente, hasta ahora, todas las sustancias que estuvimos manejando, todas las fórmulas que armamos, y que en la grabación de nomenclatura aprendemos a nombrar, todas esas sustancias, su gran mayoría, cumplen lo que se llama la ley del octeto. ¿Qué es esto justamente? Se unen con otros elementos para tratar de lograr esto. Siempre el fenómeno que tratan de cumplir es esto. ¿Y por qué? Porque la última capa se hace más estable, gasta menos energía, el átomo no tiene que andar haciendo quilombo para mantener en control a los electrones de la última capa y bla. Claro, uno dice entonces, ¿qué tiene que ver esto con la estructura de Lewis? Que ustedes, bien, cuando tengan que representar las cosas, vamos a un ejemplo sencillo, el oxígeno. El oxígeno en la vida real, por ejemplo, ¿cuántos electrones externos tiene? Y bueno, no es tan difícil como comprender que tiene 6. ¿Y por qué sé que tiene 6? Vamos a la tabla periódica. Y no es tan difícil como agarrar y buscar el oxígeno. Ajá. Y te fijas en su configuración electrónica externa, cuántos electrones tiene. 2 más 4, 6. Ah, ok. ¿Así con todos los elementos? Sí. A mí me enseñaron un truco con los grupos. Sí, el truco es el sencillo y es el siguiente. Obviamente los no metales, ¿no? Para saber cuántos electrones externos tienen, me fijo en qué número de grupo están y lo único que hago es digo, ah, ok, tienen
Por ejemplo, en el caso del boro 3, en el caso del carbono y el silicio 4, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio 5, oxígeno, azufre, selenio, telurio y otros más 6, flúor, cloro, bromo, yodo y astato tienen 7. Y uno dice, ¿por qué tachas el 1? Porque estoy diciendo los electrones externos. Ok, perfecto. Entonces, para yo saber los electrones externos, me fijo nada más en qué grupo está, imagino como que no está el 1 y listo. Sí, fin. Bueno. Ahora sí voy comprendiendo por qué dijimos que el oxígeno tiene 8, ¿no? Electrones externos. Pero claro, bárbaro, ustedes no respiran un solo oxígeno cada vez que inhalan y exhalan, ¿no? Son 2 oxígenos, bárbaro. ¿Por qué 2 oxígenos? Porque es O2. Ah, bueno. El tema es que ¿cómo se unen estos O2? Y lo que van a tratar de buscar es que justamente se cumpla la ley del octeto entre ambos. ¿Y cuál es? Que van a compartir tantos electrones como para que la cantidad de electrones externos sean 8. Por ejemplo, este oxígeno, el de la derecha, tiene 2, 2 y 2, son 6, que son los que dijimos que tiene en la última capa. Nada del otro mundo. El de la izquierda lo mismo, tiene 6. Bárbaro, quiero cumplir la ley del octeto. ¿Cómo hago? Y bueno, a ver, si comparten uno, ¿bien? ¿Con cuántos empieza a quedar el oxígeno, por ejemplo? El de la derecha, ya que fue el primero que nombramos. Tiene 2, 4, 6 y 7. Y uno dice, pero, Banca, ¿por qué 7? Si ahora está compartiendo. Porque recordemos que en el enlace covalente, repito, en el enlace covalente, se comparten los electrones. ¿Y cómo yo sé que esto es un enlace covalente? ¿Y el oxígeno qué es? Un no metal. Y si se está uniendo a otro oxígeno. ¿Y qué es? Un no metal. ¿Y qué ocurre entre dos metales? Ah, bueno, perdón. Entonces el enlace covalente simple, doble, triple y dativo son todos, como dije, enlaces covalentes. Sí, ok. Bueno, volviendo al tema, claro, faltan electrones por compartir, ¿no? Porque del punto de vista del oxígeno de la derecha, necesita todavía uno más para llegar a 8. Entonces dice, bueno, no. Le dice el oxígeno de la izquierda, compartamos 2. Bueno. Ahora la pregunta del millón es, ¿ambos oxígenos llegaron a tener 8 externos? Y contemos. 2, 4, 6, 8. Uno dice, ok, bueno, el de la derecha ya está, pero el de la izquierda entonces nada más quedó con 4. No. 2, 4, 6 y 8. Porque recordemos lo que acabo de decir hace 2 segundos. Los electrones se comparten, ya no son ni de uno ni del otro, son de ambos. Entonces cuando yo cuente cuántos electrones externos hay, los contabilizo para ambos. ¿Cuál es el tema de esta famosa ley del octeto? Obviamente, cuando avancen en la carrera, si se van para una rama de la química y vean química inorgánica, van a descubrir que la ley del octeto nada más se cumple hasta el periodo 2 de la tabla periódica. Ok, pero para mí, que estoy en el CBC ahora, ¿qué necesito saber? Ah, esto y que hay excepciones. Ah, bueno. ¿Y cuáles son las excepciones? ¿Eso que dijiste del periodo 2 o algo así? No. Entonces, la ley del octeto, repito, la ley del octeto, no la escribí, perdón. Octeto, no se cumple para ni más ni menos que 2 grandes hijos de su madre. ¿Cuáles son? 1. El hidrógeno. El hidrógeno no necesita llegar a 8. El hidrógeno con llegar a 2 electrones externos es feliz. ¿Quién es el otro más? El boro. Y uno quedaría con cara de ¿por qué el boro? El boro también. Puta madre. El boro, ¿con cuántos electrones externos tiene que quedar para ser feliz? Con 6. ¿Algún otro? Sí. El carbono en el monóxido de carbono. Me cago en la... ¿Cómo que el carbono en el monóxido de carbono también? Sí. El carbono en el monóxido de carbono con llegar a 6 es feliz. ¿Alguna otra excepción más? Y podríamos hablar de, por ejemplo, yo qué sé, los casos donde se expande el octeto, pero ustedes no se los toman, así que quedamos en esto nada más. Entonces, como regla, podríamos decir, todos cumplen la ley del octeto, menos 3 hermosos individuos, donde encima uno de ellos no es que no la cumple siempre. No.
En un caso puntual que a mí me pueden tomar, no lo cumple, sí. O sea, el carbono, por ejemplo, en el CO2 sí lo cumple, sí. Pero acá no, no. Puto carbono. La ley del octeto no es el uso de enlaces dobles, simples, triples o dativos, sino que uno usa enlaces dobles, simples, triples o dativos para hacer cumplir la ley del octeto. ¿Por qué? Porque los átomos cuando se unen no es que tipo dicen, ¿qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? Saluda de manos ese ruidito, ¿no? Nos unimos al toque, perro, y listo, ya está, se formó el oxígeno. O si alguien lo quiere ver un poco más romántico, como que Oxígeno Kun se acerca a Oxígeno San y le toma la mano. No, no, tipo, no funciona así. O sea, se acercan, empiezan tipo a resonar, empiezan a repelerse y toda la cosa. Y cuando ya se acercan demasiado y no pueden tipo evitar la atracción que hay porque es demasiada la tensión que hay entre ellos, siento que estoy describiendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa. Cuando ya el choque es inminente, bueno, pasa que bueno se formó este enlace, ¿no? Tampoco ocurre así en la naturaleza, ¿no? O sea, normalmente ocurre de otra forma la formación de moléculas, pero bueno, lo que ustedes tienen que entender es que cuando se unen, se forma este enlace para poder estabilizar toda la nube electrónica. Fin. ¿Y por qué se estabiliza la nube electrónica? Porque se cumple la ley del octeto. La herramienta a utilizar para justamente estabilizar la nube electrónica para que se cumpla la ley del octeto son los enlaces dobles, simples, triples o dativos, lo que sea necesario. Vamos a ver que, por ejemplo, yo que sé, en algunas moléculas un elemento con un oxígeno va a ser doble y con el otro dativo. ¿Y por qué? Porque necesita hacer eso para poder lograr cumplir la ley del octeto. Cabe remarcar, como ya mencioné, esos tres elementos, como dije, son excepciones de la ley del octeto o también lo que se llama octeto incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque fíjense lo que acabo de decir, no necesitan llegar a tener 8 electrones externos. En el hidrógeno con 2 externos es feliz, boro con 6 externos es feliz y carbono en el monóxido de carbono con 6 externos es feliz. Ahora sí, dicho todo esto, volvemos a lo que tendría que haber empezado a explicar, que es cómo hacer la estructura de Lewis, ni más ni menos, para hidruros metálicos. Como ya mencionamos, es hidrógeno no metal o no metal hidrógeno. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos, por ejemplo, casos como el HCl o H2S, o por ejemplo el HF. HF no voy a utilizar HF, voy a utilizar ahí estamos, el amoníaco, NH3, o el amonio. El amonio no es un hidruro metálico, perdón, hidruro no metálico. Vamos a utilizar otro, yo que sé, el metano, CH4. Fíjense que estos últimos dos, primero está el no metal y luego está el hidrógeno, pero no dejan de ser hidruros no metálicos. Aunque este de acá tiene nombre y es amoníaco, y este de acá es metano, pero bueno. ¿Cómo hago la estructura de Lewis? Regla número 1 que ustedes tienen que comprender de la estructura de Lewis para las sustancias en general, que es la única regla que vamos a usar para los hidruros metálicos: el hidrógeno se une obligatoriamente solo por enlace covalente simple. ¿Bien? ¿A quién? Al átomo central. Y uno dice, ¿cómo que átomo central? ¿Qué es un átomo central? Ustedes siempre que representen las cosas, lo que van a hacer es, en general, aquel elemento que se encuentre en menor abundancia va a estar en el centro de todos. En el caso, por ejemplo, del cloro, estaría en el centro. Obviamente podría poner un hidrógeno, yo que sé, acá, o en lugar de ahí lo puedo poner acá abajo, o en lugar de ahí abajo lo puedo poner acá arriba, acá a la izquierda, o lo puedo poner acá arriba, ¿no? En cualquiera de esos 4 lugares. Y no lo puedo poner en diagonal. Allá está en diagonal. No se puede. Muy violento a la hora de responder, ¿no? Pero bueno, a ver, no se puede. No se puede. O sea, ustedes cuando ubican los elementos es arriba, abajo, izquierda, derecha. Fin. Como si estuviéramos hablando del meñadito, ¿no? Bárbaro. Ahora,
volviendo al ejemplo, yo acabo de decir que los hidrógenos son siempre por enlace covalente simple, ¿no? Primero y principal, vamos a ubicar los electrones externos del cloro. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque está en el grupo 17. Ah, bueno. ¿Y el hidrógeno cuántos tiene? Tiene uno solo, pobrecito. Está en el grupo 1. Ah, está bien. ¿Qué ocurre? El cloro necesita cumplir la ley del octeto. ¿Y para qué? Para que esta molécula, cuando esté conformada, sea estable. Ah, bueno. Hago esto y ya está. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con marrón. Hago así y ya está. Sí. Pero a ver, el cloro termina con ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, perfecto. El cloro perfecto. ¿Y el hidrógeno qué onda? El hidrógeno también está feliz. ¿Por qué? Y porque el hidrógeno con llegar a 2 electrones externos ya está. 1, 2. Listo. Por el momento ustedes me van a decir, che, esto es re sencillo. El H2S, la misma historia. Azufre, un hidrógeno acá a la derecha y otro a la izquierda. Profe, ¿y si yo pongo uno a la derecha y otro arriba o yo qué sé, uno arriba y uno abajo? Lo que importa es que nada más tenés que... Acá, mil disculpas, recién caigo que esto de acá, más que un 2, parece cualquier cosa, ¿no? Ahí está. Lo que importa es que ustedes representen 2 hidrógenos nada más, porque la fórmula les pide eso. Obviamente, lo ideal es que lo traten de hacer lo más simétrico posible. ¿Qué era simétrico? ¿Qué significa simétrico? ¿Por qué usas palabras raras? Que si ustedes parten toda la mitad, a la izquierda y a la derecha, parece como si fueran lo mismo, como si estuviera espejado. Ah, ¿por qué no decís espejado por la mitad? Porque existe la palabra simétrico. Bárbaro. ¿Cuántos electrones externos tiene el azufre? Y me tengo que fijar en la tabla periódica. Está en el grupo 16, entonces tiene 6 electrones externos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo yo sé cuántos tengo que ubicar? O sea, ¿por qué esa... ¿Bajo qué magia usted se da cuenta que tiene que poner 2 arriba, 2 abajo, 1 a la izquierda y 1 a la derecha? ¿Por qué, yo qué sé, no puso 2, 2 y 2 arriba? Estarían los 6 electrones también. Con el tiempo ustedes se van a ir dando cuenta. Supongamos que soy ustedes y necesito darme cuenta cómo ubicar los electrones. Yo personalmente arranqué así de esta forma. Arranco haciendo los enlaces. Si yo ya sé que el hidrógeno solamente se une por enlace covalente simple, entonces voy a eso. Electrón de hidrógeno, bárbaro. No sé cuántos electrones tiene el azufre, en realidad sí sé, son 6. No puedo no saberlo, obviamente, pero ahí estamos, listo. Enlace covalente simple, bárbaro. Yo sabía si podía hacer esos, y la verdad que no, pero yo prefiero hacer esto y después de última probar si me pasó o no. El azufre, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 6, ya le dibujé 2, me falta dibujarle 4, así que le pongo 2 arriba y 2 abajo. ¿Por qué 2 arriba y 2 abajo y por qué no de esta forma? Si lo hacen de esta forma no tendrían que tomárselo como mal, pero en realidad es mucho más prolijo y mucho más preciso decir que son 2 arriba y 2 abajo. Pero ¿por qué, Dios santo y la Virgen? ¿Por qué? Porque donde literalmente sea izquierda, derecha, arriba, abajo, donde haya un enlace covalente, sea simple, doble, triple o dativo, solamente pueden estar los electrones que yo voy a usar. No puedo poner electrones que no estoy usando. Ah, Dios, tan difícil era decir eso. Por lo visto sí me era difícil. Algo que por ahí puede sonar como que medio raro porque no va a faltar la persona que va a decir ¿por qué Corno puso una X al lado del hidrógeno y por qué antes usó un puntito? Aclaremos algo. La química dice, che, mira, vos nada más tenés que representar el enlace covalente simple, ¿bien? Yo estoy utilizando colores, estoy utilizando resaltador. Ustedes por ahí en el secundario o con algún otro profesor han aprendido eso de redondear el enlace covalente si es simple. Ahora más adelante veremos cómo son los dobles en vivo y en directo, o sea, en ejemplos. Pero claro, todo esto la química te dice no es necesario, ¿eh? Claro, eso no responde porque al hidrógeno le pusimos una X y no un puntito.
porque simplemente traté de que ustedes visualmente puedan discernir entre los electrones de los hidrógenos y del azufre. En la vida real todos los electrones son exactamente la misma morondanga, lo pueden pensar como pelotitas, punto. Bárbaro. Claro, yo ahora que les estoy explicando a ustedes utilizarla solo puntitos, estarían con cara diciendo ¿cuál era de cuál? En cambio, si utilizo distintas formas, ustedes van a decir, este electrón es de tal, o sea que las X son electrones de hidrógenos, los puntitos son electrones de azufre. ¿Y por qué no lo hizo de entrada? ¿Y por qué no te iba a meter tanta deformidad de entrada, no? De a poco, ¿no? Lento, sencillo. Primero, yo qué sé, les invito a un café, a algo. Los acompaño a buscar las fotocopias. No prendo fuego a la casa de una, ¿no? Ahora, siguiendo esa misma lógica, por ejemplo, el amoníaco, ¿cómo se representaría? N, ¿cómo haría el procedimiento? Y la pregunta del millón es, ¿me puede pasar que haciendo esto que vos me recomendaste, de primero empezar por los enlaces, yo incumple la ley del octeto? O sea, ¿qué me puede llegar a pasar? ¿Que me falten electrones o que me sobren? Por el momento, para este tipo de sustancias, no. En un futuro, tipo, yo les voy a decir, bueno, che, hagan esto en este orden para no incumplir la ley del octeto. Y antes de que me digan, ¿se cumplió la ley del octeto en el ejemplo, en el segundo? 2, 4, 6, 7, perdón, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Para el azufre. Los hidrógenos, bueno, 1, 2, 1, 2. Listos. Felices. Continuemos. NH3, ahora sí, lo empiezo a dibujar. Nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Bárbaro. Electrones del hidrógeno, X, 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 ya mencionamos por qué utilizo otro símbolo. Se unen por enlace covalente simple al nitrógeno. Bárbaro. El nitrógeno se encuentra en el grupo 15. Como está en el grupo 15, tiene 5 electrones externos. 2, 2, 2. ¿Cuánto me contabiliza todo eso? 6 y 2 de acá, 8. Fíjense, ahí está todo, todos felices, todos contentos. Cuando termine de hacer todos estos, les voy a mostrar cómo normalmente lo van a ver en las respuestas y cómo en teoría la mayoría de las cátedras quieren que lo representen, ¿no? El carbono, más de la misma historia, así que yo ya voy a pasar a usar un solo color y 2 símbolos solamente. Ahí estamos. Tuki, 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 tuki. Bárbaro. Las cátedras en sí en general lo que quieren es que ustedes como que compriman el espacio. ¿Qué me refiero? No marquen ni utilicen tantos colores ni distintos símbolos. Distintos símbolos puede llegar a ser, pero en NUMA 21 por ejemplo sí o sí quieren que hagan esto. Por ejemplo, si utilizáramos distintos símbolos, quedaría así. Para el cloro, por ejemplo. Para el azufre, hidrógeno 2 azufre, sería azufre, tuki, tuki, tuki. Como que en lugar de tenerlo horizontal, lo pongo vertical y listo. En el caso del amoníaco, N, puntito, cruz, puntito, cruz, puntito, cruz. Hidrógeno, 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 puntito, puntito. Y en el caso del carbono sería carbono, punto cruz, punto cruz, punto cruz, punto cruz, hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Cuántas veces dije hidrógeno? No sé, pero ojalá me dieran 1000 pesos por cada vez que lo dije. Así me podría comprar un pancho de 1 metro. Si bien yo acabo de mostrar acá abajo cómo muchas cátedras quieren que ustedes representen las cosas y lo hacen como yo lo hice al inicio, o sea, como está en el primer renglón, nadie se los puede tomar como mal. Nadie. O sea, sí, por ahí, muy colorido, les van a mirar y les van a decir, no, eso es muy de secundaria. Bueno, bárbaro, capo, ¿está mal o no está mal? Vamos a la piña, loco. Nada, sacando la violencia de la broma, ¿no? No se los pueden tomar como mal, punto. No
a la violencia. Por favor, la pelota no se mancha. Bárbaro. ¿Qué otra sustancia tenemos que aprender ahora a hacerle la estructura de Lewis? Bueno, ya vimos los hidruros no metálicos. Los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son los que nos empiezan a introducir a reglas con el oxígeno. ¿Por qué? Y porque los óxidos ácidos, su fórmula genérica son no metal, oxígeno. En este sí me puede pasar que esté al revés, oxígeno, no metal, solo con el flúor. Remarco, solo el flúor, van a ver que va a estar escrito de esta forma. El único. El resto siempre van a ver no metal, oxígeno. Bueno, bárbaro. Ahora, con esta sustancia, como dije, aprendemos reglas de cómo se une el oxígeno. La primera regla que nosotros aprendemos es que el oxígeno, irónicamente, repito, irónicamente, siempre y cuando no esté en medio de dos átomos centrales, se une o por enlace doble o por enlace dativo. El oxígeno, repito, normalmente toma esos dos caminos. No hay, repito, no hay otra chance. Uno queda con cara de, ajá, ¿cómo? ¿Podemos ver un ejemplo? Vamos con un ejemplo sencillo. CO2. Quiero hacer la representación de esto. Bueno, átomo central carbono, porque es el que está en menor proporción, bárbaro, y los oxígenos lo rodean. Genial. ¿Cómo yo sé si va por doble o por simple? Perdón, por doble o por dativa. ¿Y por qué no puede hacer, por ejemplo, dos simples? Porque dos simples, repito, dos simples lo hace cuando es átomo en medio de dos átomos centrales. Que vamos a ver ejemplos de eso. O sea, repito, tenemos o estos dos o esta parte. Y este es en un caso puntual. Estamos viendo cómo me doy cuenta si es doble o dativo. Y la lógica es la siguiente, y lo digo en serio. Ustedes, literal, ustedes van a ubicar los electrones del átomo central. Siempre dos, repito, siempre dos apuntando hacia donde haya un oxígeno. Por ejemplo, el carbono tiene 4, dos apuntando a este oxígeno, dos apuntando al otro oxígeno. Bárbaro. Y si hubiese puesto arriba y a la derecha sería dos a la derecha y dos arriba, sí. Ok, bueno. Les estoy explicando el paso a paso literal. ¿Qué hago ahora? Ustedes van a tratar, primero y principal, de a un oxígeno, repito, van a tratar de a un oxígeno unirlos por enlaces dobles. Ok. ¿Y por qué? Porque principalmente nuestros oxígenos tienen, siempre tienen 6 electrones externos. Con poner, vamos a poner otro símbolo, ¿no? Ahí está. Con proponer que se unan por enlace doble, estaría haciendo que, por ejemplo, aunque sea el oxígeno que ya uní, cumpla la ley del octeto. Bárbaro, ponele que voy entendiendo. O sea, vos me decís que hago esto del doble para que cumpla la ley del octeto. Yo te creo por ahora. Pero, a ver, ¿por qué de a un oxígeno? Porque la regla no termina ahí, repito. Voy uniendo de a un oxígeno, repito, de a un oxígeno por enlace doble al átomo central, hasta que el átomo central cumple el octeto. Ok. Si cumple el octeto, ¿qué hago? Si me faltan oxígenos, los que me falten se van a unir por el enlace dativo. Ok. Y si no llegué a cumplir el octeto todavía, y bueno, seguirás uniendo oxígenos por enlace doble. Ok. Pero siempre me va a pasar eso, o sea, siempre me va a ocurrir esto de que voy a unir el oxígeno de enlaces dobles o dativos, salvo cuando es doble simple. ¿Y una doble simple no sería una doble? No, una doble simple sería que una simple para un lado y otra simple para otro. Bueno, está bien. A ver, ¿cómo era la regla? Voy uniendo de a un oxígeno, repito, de a un oxígeno por enlace doble al átomo central, hasta que este llegue al octeto, y el resto van por dativa. Bueno, ok, vamos a contar ahora si el oxígeno, perdón, si el carbono llegó al octeto, ¿no?
tenía 2, 4, más estos 2 más, ¿cuánto tiene? 6. ¿Cuánto le faltan? 2. Entonces puedo meterle ni más ni menos que este oxígeno de acá a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 que tienen el oxígeno. ¿Por qué tenía 6? Porque está en el grupo 16. Bien. Bueno. Continuando. Otro doble. La pregunta del millón es, che, por las dudas, ¿no me habré pasado? Y contalo. Teníamos 4 de base del carbono. Perdón. 4 de base, bárbaro. Más 2 más de este lado son 8. Y 2 más de este lado. Perdón. ¿Por qué dije 8? Ya me aceleré. Vamos de nuevo. Tenemos 4 de base, más 2 más 6, más 2 más 8 en total. Y si se preguntan, che, ¿y los oxígenos? Y bueno, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Con este ejemplo por ahí no se aprecia mucho de cuando me doy cuenta que tengo que meter un enlace dativo, ¿no? Con el oxígeno. Pero vamos con este otro ejemplo que es el SO2. Claro, ustedes miran eso y dicen, va a ser lo mismo que el CO2. No exactamente. Volvemos a lo nuestro del ubicar el átomo central, los rodeos de los átomos, en este caso oxígeno, bárbaro. ¿Qué aprendimos? Bueno, primero que todo, ¿cuántos electrones externos tiene el átomo central? En este caso el azufre tiene 6 electrones externos. Vamos, 2 para acá, 2 para acá. Y los 2 que me quedan los pongo en forma de par, arriba o abajo. Yo los puse arriba simplemente por cuestión de ganas, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que les dije hace un momento? Como regla, trato de unir de a un oxígeno, no todos a la vez, de a uno por enlace doble. Por ejemplo, el de acá a la derecha. ¿Por qué el de la derecha? Porque tenía ganas de comenzar por el de la derecha. Yo qué sé, si quieren arrancan por el de la izquierda, no importa cuál, lo digo en serio. Se une por enlace doble, claro, bárbaro. Che, por las dudas contemos. 2, 4, 6, 8. Ah, hijo de tu madre, el átomo central ya llegó a 8. Y el oxígeno de acá a la derecha, bueno, ya está, no hay problema. Pero me falta el oxígeno de la izquierda, ¿qué onda? Acá es donde se mete el enlace dativo. ¿El enlace dativo cómo funciona? El enlace dativo es aquel amigo que estás ahí en el boliche, amiga, amigo, género no importa. Esa buena persona que tipo te dice, vamos a pedir un champán con speed. O bueno, el trago que les guste, ¿no? Fernet con coca, etcétera. Pongo el ejemplo del champán con speed porque es carito. Te dice, vamos a pedir un champán con speed. Y vos le decís, flaco, no tengo un mango. O sea, estoy en casa a punta de ni siquiera polenta. Es harina con agua, bro. Y esa persona, con una sonrisa en la cara, te dice, pago yo, bro. No te dije que pongas plata. Y ahí es donde ustedes dicen, ¡oh! En medio de la fiesta, ¿no? Sacando la broma. Quieren extrapolarlo a algo más sencillo, más educado, tipo, un amigo te lleva a comer a un McDonald's o a un restaurante, merienda, lo que sea, y tipo te dice, no, pago yo, tipo, no te pedí que pongas plata, nada más quería tu presencia. Bueno, eso es un enlace dativo. Y ustedes me van a mirar con cara de toda esa explicación para decir que es un enlace dativo. Sí, quería meterle algo de acting porque si no todo es demasiado serio. El enlace dativo funciona de la siguiente forma. Un átomo va a decir, bueno, mira, yo sé que no puedo aceptar más electrones porque si no me paso del octeto. Para ustedes. Para la inorgánica, no. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Yo te doy 2 electrones. Pero, repito, se los da, pero es un enlace covalente. Entonces, sí, se los da, pero no pasa a ser del que lo recibe, ni deja de ser de quien los dio. Son de ambos elementos ahora. Y esto normalmente, ¿cómo se grafica? De la siguiente forma. Normalmente, en muchos lugares, muchos profesores le hacen un circulito y ponen ni más ni menos que una flechita apuntando a quien lo recibe. Acá es donde ustedes dicen, banca, tiempo. A ver, ¿la dativa la recibe el oxígeno? Sí. O sea que, a ver, pero vos me dijiste que el oxígeno se une por dativa. Y sí, no estoy mintiendo. El oxígeno se está uniendo por una unión covalente dativa. En este caso,
del azufre hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque el azufre es el que le está dando los oxígenos, perdón, los electrones. Ok, bárbaro. ¿Y cómo termino de representar esto? El elemento que recibe la unión dativa, repito, el elemento que recibe la unión dativa no puede poner electrones donde lo recibe. Lo digo en serio, lo correcto en representar esto es donde va a recibir electrones no haya nada. Por eso vieron que acá en este sector no puse ningún electrón. Ahí está, están todos con 8. Y ustedes me van a mirar con cara diciendo ¿cómo que el oxígeno también llegó a 8? Sí. 2, 4, 6, 8. Esos dos son del azufre y del oxígeno. Para remarcar esto, todos comprendemos que uno de los dos oxígenos que se está uniendo, ¿bien?, obligó al átomo central, en este caso el azufre, a ya llegar al octeto, ¿bien? El problema está en que este oxígeno, el que resta, que yo estoy señalando el de la izquierda, pero no estoy diciendo el de la izquierda o el de la derecha porque, repito, todo esto podría ocurrir al revés, podría ocurrir espejado, o sea, en este sentido, y no estaría mal. Y, profe, ¿no puedo representar como lo hizo usted ahí abajo? No, no pueden. Pucha madre. Volviendo a lo nuestro. Todos comprendemos que uno de los dos oxígenos obligó al azufre a llegar al octeto. El oxígeno que queda, bien, repito, el oxígeno que queda necesita unirse. No puedo dejarlo no unido. No puedo unirlo por enlace simple ni por doble. ¿Por qué? Porque en la primera que el azufre hace un enlace simple, se nos pasa del octeto. ¿No me creen? Inténtenlo. Van a darse cuenta cuando empiecen a contar que el azufre va a superar 8. O sea, tiene 6 más 2 de acá, ya llegó a 8. Un enlace simple lo va a hacer irse a 9 y un enlace doble a 10. ¿Y qué dijimos de la ley del octeto? 8 externos. Bueno, está bien. Ok. El azufre, le hago el circulito con la flechita apuntando en la prueba. ¿Puedo hacer esto? No te tienen que tomar como mal. De última, ¿no querés que te lo tomen como mal? ¿Cómo lo tendrías que representar? Y nada más haces lo siguiente. Literal, lo que yo dije al final. El oxígeno donde recibe la dativa, repito, el oxígeno donde recibe la dativa no tiene que tener electrones. No tenés que dibujarle nada de nada. Tiene que haber un espacio en blanco. Ustedes están viendo arriba, abajo, a la izquierda hay electrones. Donde va a recibir, no hay. Y si recibiera por ejemplo, de acá del lado izquierdo, porque lo dibujé de esa forma, bueno, no importa de qué lado. La cuestión es que del lado donde, entre comillas, estaría la flechita que no vamos a dibujar, no tiene que haber electrones. Bueno, está bien. O sea, de abajo, de arriba, no importa. La cuestión es que de ese lado no tiene que haber electrones. Ponele que entendí. No tiene que haber electrones del oxígeno propios, ¿no? Y terminado de representar esto, sería de esta forma. La forma condensada que ellos quieren. Yo les digo condensada simplemente porque no tienen todos estos circulitos, o sea, estos óvalos que nosotros le hacemos, la flechita y toda la cosa. Pero así incluso lo verían en las pruebas como clave de corrección, si esta fuera una respuesta, por ejemplo. Volviendo al tema, el azufre es el que le da el oxígeno, bien, porque el azufre es el que lleva 8, el oxígeno es el que necesita que se le sume 2. Los enlaces dativos, remarcamos, no aumentan la cantidad de electrones externos de quien da, de quien recibe sí. Y repito, el que recibe no puede tener electrones donde va a recibir los electrones. Si ustedes no entienden el por qué, imagínense que ustedes quisieran ir a sentarse, yo qué sé, subieron con una persona, con un conocido al colectivo, genial, se quieren ir a sentar y no se van a ir a sentar a 2 asientos que ya hay 2 personas, no, se van y se sientan a 2 asientos vacíos. Bueno, lo mismo pasa acá, no puedo meter electrones donde ya hay electrones. Ese es el motivo por el cual les estoy diciendo, che, donde recibe la dativa no tienen que haber electrones. No funciona tan así en la vida real, pero bueno, imagínenselo de esa forma. Sé que en la explicación parece medio que no le doy bola, pero irónicamente, en todo momento todos los elementos están cumpliendo la ley del octeto. Obviamente aquellos que no lo cumplen, caso ejemplo el hidrógeno o cosas así, la cumplen a su modo, o sea, tienen su propio octeto incompleto, pero todos estos procedimientos que les estoy dando, en ningún momento estoy descuidando a nadie, ¿bien? Porque, por ejemplo, si ustedes analizan, este oxígeno llegó a 8, bárbaro. El azufre llegó a 8, bárbaro.
Y el oxígeno acá a la izquierda también llegó a 8 con todo este procedimiento que les estoy marcando. O sea, los pasos que les estoy dando no es porque, listo, ya está, descuido un par o algo así, ¿bien? Y si me centro principalmente en el átomo central en esta explicación, ¿bien? Es por el simple hecho de que es más fácil encarar la Lewis de esta forma que tratar de ir probando tipo qué onda sin tener ninguna referencia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo aprendí esto era como, tenés que hacer que todos cumplan la ley del octeto. Fin. Así me lo tiraron en la cara. Lo digo en serio. Me lo tiraron así de lleno y yo no sabía, bueno, cómo tuve que empezar a probar opciones. Lo digo en serio. O sea, acá en Lewis, normalmente la vieja enseñanza es empezar a probar, empezar tipo a probar todos los tipos de uniones que podés, doble, simple, triple, dativa, y en una de esas vas a llegar a algo decente donde todos van a cumplir la ley del octeto. Les digo muy en serio, funcionaba un poco así. Sí, tipo, te tiraban alguno que otro tip, pero la mayoría de las cosas las tenías que razonar solo. El procedimiento que yo les estoy dando, la primera regla que les di, que es los oxígenos se unen por enlace doble hasta que el átomo central llega al octeto, en ningún momento estoy descuidando el oxígeno, porque fíjense que en todos los casos siempre que hice esto, el oxígeno llegó a 8. Y la ley que justamente les dije recién continúa con, una vez que el átomo central cumple el octeto, los oxígenos que faltan se unen por enlace dativo. ¿Por qué? Porque ya logré que un par, o sea, me refiero a una cierta cantidad de átomos que yo tenía que unir, ya cumplieran la ley del octeto y me faltan solamente un par de oxígenos, 1, 2, 3, no sé cuántos. Y la única forma de hacer que cumplan la ley del octeto y que queden unidos dentro de la molécula es, en este caso por ejemplo, haciéndolo mediante dativos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿va a haber una sola dativa? No, por ejemplo, hay sustancias, caso ejemplo, yo que sé, azufre, oxígeno 3, que aplicando la misma regla de recién, que dice, uno los oxígenos por enlace doble al átomo central hasta que el átomo central cumple el octeto, después el resto de los oxígenos por dativa, justamente esa misma regla se va a utilizar mucho acá y se va a cumplir, y vamos a darnos cuenta que no hay una sola dativa. Vamos al ejemplo en sí, a verlo. Acá hay los 6 electrones. ¿Por qué los hago de esta forma? Porque acá hay un oxígeno, acá hay un oxígeno y acá hay otro oxígeno. Bárbaro. Vamos a hacerlo con verde para que se vea. Por ejemplo, arranco por el de abajo. ¿Por qué por el de abajo? Porque de acá de trasfondo los alumnos dijeron por el de abajo. O sea, para que vean que puedo comenzar por el que se me cante. Yo estoy arrancando siempre por el de la derecha, porque tengo ganas. Arranco por abajo, no cambia nada. Enlace doble del de abajo. ¿Y por qué enlace doble? Porque le dijimos justamente hace un momento, pruebo primero con enlaces dobles. Ok, bárbaro. Enlace doble, ¿qué ocurre? Azufre 2, 4, 6, 8. Listo, ya está. Y el oxígeno que uní, por las dudas, podemos contar 2, 4, 6, 8. Ah, bueno, sí. Llegaron los dos a 8 y me faltan 2 oxígenos todavía, capo. ¿Qué onda? ¿Los dos se van a unir por dativa? Sí. O sea que no tiene que haber una sola dativa. No, la ley que les dije recién es, unís los oxígenos por enlace doble. Todos los que aguante el átomo central hasta cumplir la ley del octeto. Bárbaro. Cuando el átomo central ya cumplió la ley del octeto, los oxígenos que falten por dativa. Bárbaro. Y bueno, entonces, según lo que les expliqué, tendría que dibujar de esta forma. Y bueno, como para complementar un poco el dibujito, ¿no? Y que se vea un poco mejor, a esto les hago el óvalo S. Yo sé que lo estoy haciendo con resaltadores simplemente para que lo vean un poco mejor y quede más prolijo, ¿no? Y la flechita apuntando de quién da y quién recibe, ¿no? Hasta acá uno dice, bueno, genial, ponele que voy comprendiendo, que entendí, ya me quedó más claro todo esto de esta regla, pero ¿y cuándo el oxígeno se une por enlaces simples? Los casos donde el oxígeno se une por enlaces simples no son ni más ni menos que
donde hay doble átomo central. ¿Y cómo me doy cuenta que en la fórmula hay doble átomo central, capo? Porque para vos es sencillo, pero yo, como alumno, ¿cómo me doy cuenta que estoy en presencia de un ejemplo que tiene doble átomo central? Y porque en la fórmula van a ver que el que no es oxígeno está con atomicidad 2. Caso ejemplo. Yo qué sé, el NO5. Bárbaro. ¿Cómo hago? Perdón, N2O5. Ahora sí. ¿Cómo hago ese? Y bueno, lo haces tranquilo de a poco. Pero ¿y cómo ubico las cosas? Porque, a ver, ¿qué? ¿Puedo escribir esto, por ejemplo? Perdón, así. Nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, 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 oxígeno y acá otro. No. Eso no sería simétrico, primero que todo. Cuando hay doble átomo central, sí o sí tiene que ser simétrico. Bueno, bárbaro. Dale. ¿Y cómo lo hago? Y le pones un oxígeno en el medio. Cuando hay doble átomo central, obligatoriamente sí o sí hay un oxígeno que está en medio de ambos. En este caso va a haber un oxígeno en medio de los dos nitrógenos. Ok. El resto de los oxígenos, ¿qué onda? Vos dijiste que esto tiene que ser simétrico, así que, por ejemplo, a ver, ya ubiqué uno, me faltan 4, ¿qué hago? Pongo, para ser simétrico, 2 y 2. O sea, perdón, 1, 2, 3, 4, ahí estarían todos, ¿sí? Pero, a ver, y podría, por ejemplo, si quisiera ponerlo así, no sería exactamente simétrico, pero no estaría mal. Y si lo pongo así, tampoco estaría mal, no. Y si lo pongo así, tampoco estaría mal, no, no estaría mal. Y si lo pongo así, ahí sí estaría mal, porque estamos diciendo que un nitrógeno tiene unido 4 oxígenos en total y el de la izquierda, mientras tanto, nada más tiene 2. No, no puede ocurrir eso. Bueno, yo por cuestión de que no me quede muy largote, voy a hacer uno arriba y otro abajo. Bárbaro. ¿Qué es lo que tiene de especial y lo curioso y gracioso para mí este tipo de sustancias? Que al ser tan simétricas, ustedes lo que pase para un lado pasa lo mismo para el otro exactamente igual. Literal, cual espejito. O sea, la definición de simetría, pero bueno. Entonces, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde encaro, no? O sea, porque a ver, vos dijiste primero por doble, luego por dativo, pero acá no sé con cuál comenzar. Acá sí vas a saber con cuál comenzar, que es justamente este caso donde dije el oxígeno se une por enlace simple cuando hay doble átomo central. ¿Cuál de todos estos, hermano? Y el que está en medio de los átomos centrales. Ah, ok. O sea, la regla es el oxígeno que está en medio de los dos átomos centrales se une por enlace simple. ¿A quién? A ambos átomos centrales. Ok. Entonces sería enlace simple para acá, obviamente electrones arriba y abajo. Algo que me olvidé de escribir, pero bueno, ahí lo pongo, los electrones del nitrógeno, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo. Al de acá a la izquierda solamente un electrón, ¿por qué? Y por el hecho de ni más ni menos que nada más se necesita uno para el enlace simple. Bueno, enlace simple, la pregunta del millón es, ¿el oxígeno del medio ya cumplió la ley del octeto? Sí, cuenten, 2, 4, 6, 8. Bueno, por momentos me siento Dora la exploradora contando. ¿Y los nitrógenos qué onda? Y bueno, a ver, lo que le pasó a uno le va a pasar al otro, así que con que cuente uno, al otro va a ser exactamente lo mismo. 2, 4, 6. Ok, y el de la izquierda, por las dudas, bueno, contemos. 2, 4, 6. Ah, bueno, ahora sí. Ok, ambos llegaron a 6. Me faltan oxígenos por unir. ¿Qué hago ahora? La misma regla de antes. ¿La misma de antes? Sí, o sea que empiezo a unir por doble hasta que llega a tope el átomo central. Sí. ¿Y el resto por dativo? Sí. Ok. O sea que, por ejemplo, arranco por el de acá abajo a la derecha. Porque quiero y porque puedo, nada más. Bueno.
enlace doble. Ahí está. Ahora, este oxígeno de acá, este enlace doble que ocurre en este oxígeno de acá, va a ocurrir lo mismo en el del otro, el otro átomo central. O sea que yo ya de entrada podría agarrar y decir, a este oxígeno le pasa lo mismo. Sí, así de una. Che, por las dudas, los oxígenos estos que uniste y ahora los átomos central, ¿con cuántos electrones quedaron? Y bueno, contemos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Los oxígenos ya cumplieron el octeto. Lo que les digo no es el pedo, lo digo bien, no es queja. Vamos con los nitrógenos. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Ok, ambos ya llegaron al octeto. Listo. Los oxígenos que faltan, y por dativo. Ok, entonces puntito, 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 puntito. Por cada vez que yo diga puntito, espero que me llegue aunque sea 10 pesos. Así me compro el pancho loco. Y bueno, el chabón nada más pensaba en comida, ¿no? Tiro estos comentarios mientras hago todo este cambio de lápices y dibujo y todo, ¿no? Ahí están los dativos. Ya está. ¿Qué ocurre si ustedes se fijan? Yo sé que mis dotes artísticos no son de los mejores, pero partí todo a la mitad. Exactamente lo que pasó a la derecha pasó a la izquierda, y en todos los casos se está cumpliendo la ley del octeto. Este ejemplo, irónicamente, o sea, es el que... A ver, les dejo este nada más porque si no se hace eterna la grabación, pero es uno de muchos como a ustedes les va a pasar con doble átomo central. Después les va a pasar otros ejemplos, yo que sé, que van a tener doble átomo central y que prácticamente el único enlace no dativo que van a hacer es del oxígeno del medio. Después, yo que sé, todos los oxígenos van a ser, ¿por qué? Por dativo. Les puede llegar a pasar algo como lo que estoy dibujando ahora, ¿eh? O sea, solo el del medio por enlace simple, por obligación, porque tienen que hacerlo. Y después el resto de los oxígenos todo por dativo, ¿eh? Puede llegar a pasar, ¿eh? En este ejemplo, bueno, vimos que hay enlaces simples, hay dobles, hay dativos. En otros le va a pasar tipo puro dativo, por ahí alguno que otro doble de por medio, pero nada, cosas así. Terminamos ni más ni menos que los oxoácidos. Perdón, óxidos ácidos. Claro, a esta altura ya es una hora de grabación más o menos, una hora de video. La mayoría diría, puta madre, vimos dos sustancias y faltan una banda. No, irónicamente, cuando empecemos con los iónicos van a ver que salen rápido como si fueran panchos en la costanera, más o menos. La última sustancia que es netamente covalente y que va a ser un conglomerado de todo lo que vimos hasta ahora, literalmente es una mezcla de todas las leyes que vimos hasta ahora, solo que se agrega una pequeña cosa a tener en cuenta. Como dije, son los oxoácidos, hidrógeno, no metal, oxígeno. Bien, acá no nos importa si son casos especiales o no, la realidad es que todo piola. De los casos especiales, los únicos dos que nos vamos a representar son los casos de los oxoácidos conformados con cromo y con manganeso. Estos dos ustedes no los representan. ¿Por qué? Porque es un quilombo para ustedes, etcétera. Así que por suerte esos quedan de lado. Sí los van a nombrar y utilizar mucho en nomenclatura, pero Lewis nunca van a hacer de esas cosas, ¿no? Acá fósforo, arsénico, antimonio, sinceramente, tipo, vengan acá, no hay drama, son compadres. Para la Lewis sí los queremos. Para nombrar, son unos hijos de su reverenda madre, como el tóxico de nuestros ex, ¿no? O la tóxica, ¿no? Siempre le tiramos, por decir así, basura, por no decir la palabra, a nuestros ex, ¿no? Es muy raro que alguien hable cosas lindas. Bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos? Hay que comprender lo siguiente. Obviamente nos va a pasar que puede haber 1, 2 o 3 hidrógenos, ¿bien? No importa la cantidad de hidrógenos. Va a haber un solo no metal, entonces, como regla, ustedes cuando tengan que ubicar las cosas, va a haber un no metal. 1, 2, 3 o 4 oxígenos que rodeen al no metal, ¿bien? Acá ustedes van a quedar con cara de, ok,
¿Cómo yo voy a saber si son 1, 2, 3 o 4? Y en la fórmula se los dirá, ¿no? Ok, bueno, o sea, estás mostrando algo genérico. Exactamente. Ok, supongamos que fueran 2, nada más. Ok, supongamos un ejemplo X. H, X o 2. Invento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ubicaría todas las cosas? Como vengo hasta ahora, no metal, en el medio, oxígenos rodeando. Y la pregunta del millón es, ¿el hidrógeno qué falta? ¿Lo pongo acá abajo? No. ¿Lo pongo arriba? Tampoco. Entonces, ¿dónde lo pongo? El hidrógeno en presencia del oxígeno no se une por enlace covalente directo al átomo central. Se une por enlace covalente a un oxígeno que rodea el átomo central. Entonces, acá tiempo. Entonces, como regla, el hidrógeno en presencia del oxígeno nunca se une directo. Sí. Ok, me queda más fácil eso. Se une mediante uno. Repito, el hidrógeno se une mediante un oxígeno. Bárbaro. Vamos a un ejemplo. HNO3. No, uno más sencillo. Vamos a comenzar con algo más tranquilito. HClO3. Es un ejemplo literalmente. ClO3 no, vamos a ponerle ClO2. Es un ejemplo de lo que estamos viendo ahora. Cloro en el medio, oxígenos rodeando, bárbaro. Hidrógeno, ¿en dónde lo pongo? Lo voy a poner a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Y si lo pongo a la derecha me van a decir, ¿por qué a la derecha? Que la tengo con la derecha, me van a decir. Dios. Ok, ¿y cómo arranco acá? Porque a ver, ya aprendí que bueno, el hidrógeno nunca directo al átomo central. Pero ¿qué pasos qué trucos me vas a dar? ¿Qué pasos tengo que seguir para que sea más sencillo? El hidrógeno ya sabemos que sí o sí se une por enlace covalente simple, así que ya podríamos agarrar y decir, listo, este hidrógeno con este oxígeno, así de una, listo. Bárbaro. Aunque sea solucionó una cosa. Entonces, tiempo. Vos me estás diciendo que primero lo que voy a hacer en los oxoácidos es unir por enlaces covalentes simples los hidrógenos a sus respectivos oxígenos. Sí. Che, y si fuera más de un hidrógeno, ahora vamos a ver un ejemplo con más de un hidrógeno, no se me preocupen. Bueno, ok, hidrógeno por enlace covalente simple al oxígeno que tenga al lado. Bárbaro. Ese oxígeno, ¿qué? ¿Le pasa algo más? ¿Alguna otra cosa más con los oxígenos? El o los oxígenos que tengan hidrógeno se unen por enlace covalente simple al átomo central. Ok, entonces, según lo que dije, el oxígeno que está acá ya unido, o mejor dicho, que tiene ya unido el hidrógeno, tuki al átomo central cloro, por enlace covalente simple. Ok. ¿Y a partir de acá qué hago? Una vez que ya hice todo esto, los oxígenos que falten, por enlace doble o dativo, como aprendimos antes, o sea, como por doble o dativo, que vas uniendo por enlaces dobles hasta que el átomo central haya cumplido el octeto, y si ya estuvieran completo el octeto, por enlace dativo. Ok, bueno. El cloro tiene 7 porque está en el grupo 17, bárbaro. Más este que gana acá por el enlace simple son 8. Entonces el oxígeno de la derecha recibe un dativo. Ship. Puntito, 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 puntito. Dativo. Listo. Entonces, a ver, hagamos como que medio un resumen rápido. Primero, uno, los hidrógenos por enlace covalente simple al oxígeno que tengan al lado. Bárbaro. 2. Los oxígenos que tengan hidrógenos unidos se unen por enlace covalente simple al átomo central. Bárbaro. Tercero, los oxígenos que no tengan hidrógeno, me voy a fijar si es por enlace doble o enlace dativo con el átomo central. Claro, todo va a depender de cuál va a ser el estado del átomo central después de haber hecho estos dos pasos anteriores. Exactamente, ok. ¿Alguna aclaración más? Sí. En la disposición que nosotros aprendimos a hacer que los hidrógenos no se unen directo al átomo central, sino que se unen a los oxígenos, es un hidrógeno por cada oxígeno.
No es que cada oxígeno que haya le voy a poner un hidrógeno, sino que si yo tengo que ubicar más de un hidrógeno, lo que voy a hacer es ni más ni menos que a cada oxígeno como mucho le puedo conectar un hidrógeno. Ok, bueno. Vayamos a un ejemplo de esto. Por ejemplo, H3PO4. Esta sustancia ustedes la mirarían con cara de oh my god, ¿qué está pasando acá, no? Referencia a Jojos, pero bueno, no creo que hayan entendido el oh my god. Tampoco me puse a decirlo exactamente igual, ¿no? Oxígeno, 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 oxígeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno. No sé cuántas veces dije hidrógeno, perdón si lo dije como 4 veces, son 3 nada más, ¿no? ¿Por qué puso a la izquierda, a la derecha y abajo? Porque para arriba no tenía espacio, entonces, como no tenía ganas de borrar y volver a escribirlo, puse así. Ok. Bueno. Arrancamos por lo que dijimos, ¿no? Los hidrógenos por enlace covalente simple a sus respectivos oxígenos, bárbaro. Y los oxígenos que tienen unido hidrógenos por enlace covalente simple al átomo central, ¿no? Terminamos de dibujar todo, ¿no? Porque si no queda muy raro. Fíjense que por más que no termine de dibujar todo, cuando yo termino de hacer esto y me pongo a contar los electrones después de haber marcado los enlaces, enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple y enlace simple. Si yo me pongo a contar ahora si cumplen con la ley del octeto o no, a ver, el hidrógeno re feliz con su octeto incompleto, perdón. Bárbaro. Los oxígenos 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Bueno, bárbaro. Bien. Fíjense que, haciéndome caso, nada más falta el oxígeno de arriba. Claro, che, acá no contamos el átomo central. 2, 4, 6, 8. Bueno. Ok, a ver, el último paso que recomendamos acá, dijimos, me fijo el átomo central y voy a tratar de unirle el oxígeno que falta, o sea que él o los que falten, en este caso falta uno solo, y repito, me voy a fijar si va por doble o por dativa, dependiendo del átomo central. El átomo central ya vimos que está con 8, entonces ¿se puede unir por doble el oxígeno que falta? No, y entonces, ¿qué onda? Dativo. Tuki, 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 tuki. Listo. Como habrán visto, no mentí en decir que es un conjunto de todas las reglas que vimos, simplemente como que hay que seguir un pequeño orden para que todo sea más rápido y sencillo.